Cordial saludo, compañeros, me presento, mi nombre es Braider Maturana y hoy les voy a exponer mi propuesta de trabajo de grado, la cual corresponde a la modalidad de pasantías. Continuamos con el título de mi propuesta de trabajo de grado, el cual es Evaluación sobre los riesgos laborales, físicos y ergonómicos, enfocados en el área de almacenamiento, manipulación, carga y descargue de equipos de la empresa, alquiler de equipos inmediatos de la ciudad de Medellín. Esta es una empresa que se dedica al alquiler de equipos que se usan en obras de construcción y obras viales. Esta empresa también ofrece servicios de transportes y de grúas y también realizan el mantenimiento y reparación de los equipos de la empresa y el cargue y descargue de los mismos equipos. Aquí tenemos algunos equipos de los que hay en la empresa. Hay allanadoras de concretos, martillos demoledores, pulmones de aire, andamios colgantes y multidireccionales, molinetes, bombas HCP, bombas Liberty, ranas compactadoras, canguros compactadores, cortadoras de concreto, rodillos vibrocompactadores, mini cargadores y plantas eléctricas. Los objetivos de esta propuesta de trabajo de grado en la empresa alquiler de equipos inmediatos son identificar los riesgos físicos y ergonómicos más frecuentes a los que están expuestos los trabajadores en la empresa, elaborar una matriz de riesgo en la que se puedan evaluar los riesgos físicos y ergonómicos a los que están expuestos, evaluar los niveles de riesgos mediante métodos validados de reconocimiento prestigiosos como lo son el método William Fine, el GINSHT, el OCRAT Checklist, el RULA y el NIOSH, y proponer y establecer acciones de mejoras aplicables en el desarrollo de las actividades y asimismo aplicar las medidas correctivas y los controles preventivos para reducir los riesgos físicos y ergonómicos. Bueno, continuamos con los métodos de evaluación, que esos serían algunos de los que se utilizarían para evaluar los riesgos que se presenten en esta empresa. Tenemos el método William Fine, que consiste en valorar 3 parámetros y posteriormente a otorgar una puntuación a cada uno, cuál sería el grado de peligrosidad, que se obtiene multiplicando las consecuencias por la exposición y por la probabilidad. Entonces, como ejemplo de este método, tenemos aquí las tablitas, una que dice consecuencias, probabilidad y exposición. Entonces podemos evidenciar que a las esquinas derechas ellas tienen unos números, los cuales esos son la magnitud de los riesgos. Entonces, para hacer esta operación se debe escoger un número de cada tabla. Por ejemplo, en consecuencia tomamos 15, en probabilidad 1 y en exposición 2, y estos se multiplican y el resultado de esta multiplicación nos va a dar el grado de peligrosidad. Método GINSHT, que significa Guía al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Este es un método por el cual podemos valorar el grado de exposición de los trabajadores en los riesgos que representa el levantamiento, el transporte de cargas manuales, estableciendo si los niveles de riesgos detectados cumplen o no con las disposiciones mínimas de seguridad y salud. Como ejemplo de este método tenemos el dibujito, la imagen, que nos indica que a la altura de las pantorrillas y cerca del cuerpo, el peso adecuado para cargarse es de 14 kilos y lejos del cuerpo 8 kilos. A la altura del muslo, cerca del cuerpo, 20 kilos y 12 kilos, lejos del cuerpo. Por debajo del codo, cerca del cuerpo, 25 kilos y lejos del cuerpo, 13 kilos. Por encima de los codos, cerca del cuerpo, 19 kilos y lejos del cuerpo, 11 kilos. Y a la altura de la vista, cerca del cuerpo, 13 kilos y lejos del cuerpo, 7 kilos. OCRAT Checklist. Este método permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo. También mide el nivel de riesgo en función de la probabilidad de aparición de trastornos musculoesqueléticos en un determinado tiempo, centrándose en la valoración del riesgo en los miembros superiores del cuerpo. Como ejemplo de este método, podemos ver en las tablas que hay una que es de índice diario por medio tiempo y otra de índice diario por tiempo completo. Entonces, tenemos que para el brazo derecho el índice
en el medio tiempo es de 16.38, con una probabilidad del 17% de sufrir trastornos musculoesqueléticos. En el brazo izquierdo, el índice es de 13.52, con una probabilidad del 14% de sufrir trastornos musculoesqueléticos, dando como resultado un nivel de riesgo medio para el brazo derecho y riesgo leve para el brazo izquierdo. En el índice diario por tiempo completo tenemos que para el brazo derecho el índice es de 19.56, con una probabilidad del 20% de sufrir trastornos musculoesqueléticos, y en el brazo izquierdo con un índice de 16.73, con una probabilidad del 17% de sufrir trastornos musculoesqueléticos, dando como resultados de nivel de riesgo medio para ambos brazos. Método RULA. Este método evalúa los riesgos de los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo, enfocándose en las extremidades superiores, las cuales son el cuello, el tronco, los brazos, antebrazos y las muñecas, para considerar las posturas, la fuerza y la actividad muscular. Como ejemplo de este método, podemos iniciar entonces en la diapositiva una tabla que está compuesta con unos números, la cual son unos números que dan el riesgo de valor. Entonces tenemos que entre 1 y 2 tenemos que el riesgo es aceptable. Entre 3 y 4 tenemos que el riesgo se puede mejorar, pero pues no requiere atención a corto plazo. Entre 5 y 6 el riesgo se puede mejorar y requiere atención a corto plazo. Y en 7 tenemos que el riesgo requiere atención inmediata. Método NISH, que traducido significa Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Este es un método que evalúa los riesgos ergonómicos, la cual es utilizada para analizar las tareas de manipulación manual de cargas pesadas y determinar si son seguras para los trabajadores. Este método es muy similar al método GINSHT porque también evalúa los pesos de las cargas manuales dependiendo de las medidas de cerca o lejos del cuerpo. Clasificación de riesgos. Como ejemplo de cómo sería la clasificación de riesgos de esta propuesta en la empresa, tenemos que en las áreas de área o actividad por carga y descarga de equipo iguales o mayores a 15 kilogramos, tenemos que el tipo de riesgo es ergonómico por sobreesfuerzo. La descripción de este riesgo sería el levantamiento manual de cargas pesadas y el método aplicable para este riesgo sería el NISH, dando como ejemplo de resultado obtenido 2.5, lo cual es un nivel de riesgo alto y requiere una prioridad de intervención urgente. Las recomendaciones para este riesgo serían limitar el peso, utilizar ayudas mecánicas y el rediseño de las tareas. Para la actividad de manipulación de carga y descarga de los equipos, el tipo de riesgo tenemos que es ergonómico por la repetitividad. La descripción de este riesgo es en movimientos repetitivos de miembros superiores. El método aplicable para este riesgo es Okrath-Checklist. Este método, como ejemplo de resultado obtenido, nos da un valor de 5.0, lo cual es un nivel de riesgo muy alto. La prioridad de intervención para este riesgo es de inmediata. Y las recomendaciones para este serían la rotación de las tareas, pausas activas y el rediseño de actividades. Para el apilamiento manual tenemos que el tipo de riesgo es ergonómico por posturas forzadas. La descripción del riesgo sería postura encorvada y torsión del tronco. El método aplicable para este riesgo sería RULA, dándonos como ejemplo resultado una puntuación del 6, lo cual es un nivel de riesgo alto con una probabilidad de intervención de carácter de corto plazo. Las recomendaciones para este riesgo sería ajustar las alturas de las cargas y la capacitación postural. Para la actividad del manejo de carreta de carga tenemos que el tipo de riesgo es físico por vibraciones. La descripción del riesgo es exposición prolongada a vibraciones mecánicas. El método aplicable para este riesgo sería el GINSHT, dándonos como ejemplo de resultado una alta exposición con un nivel de riesgo medio con una probabilidad de intervención a mediano plazo. Para estas recomendaciones sería la revisión técnica, mantenimiento y rotación del personal. Para la actividad del uso de montacargas tenemos que el tipo de riesgo es físico por ruido. La descripción de riesgo sería niveles de ruido superiores a 85 decibeles. El método aplicable para este riesgo sería el GINSHT, dándonos como resultado obtenido mayor a 85 decibeles. El nivel de riesgo pues tenemos que es medio
y la prioridad de intervención sería a mediano plazo. Las recomendaciones para este riesgo sería utilizar protección auditiva y evaluaciones fonométricas o sonométricas. Y para la actividad de caminar entre estribas o espacios obstruidos, tenemos que el tipo de riesgo puede ser físico por golpes o caídas. La descripción de este riesgo es riesgo de tropiezos por mala organización del área. El método aplicable para este riesgo sería William Fine, dándonos como resultado obtenido una puntuación de 85, lo cual es un nivel de riesgo medio con una prioridad de intervención a mediano plazo, y las recomendaciones para este riesgo serían el orden del área, señalización y una cultura de orden. En las técnicas e instrumentos de evaluación que se utilizarían serían observaciones directas, entrevistas, listas de chequeos, análisis de tareas, observaciones detalladas de las posturas, software de ergonomías, sonómetros para medir el ruido, luzómetros para la iluminación, termómetros o higómetros para medir la temperatura y acelerómetro para las vibraciones. También hojas de observación en plantillas de Excel, cintas métricas, cronómetros y calculadoras. Y en las medidas preventivas tenemos pues, que los tipos de riesgo, para el tipo de riesgo por ruido, las medidas preventivas serían el uso de elementos de protección personal auditivos, el mantenimiento de los equipos y la señalización de las zonas ruidosas. Para el riesgo de iluminación insuficiente, las medidas preventivas serían la instalación de luminarias adecuadas y el mantenimiento regular de las mismas. Para el riesgo de temperaturas extremas, las medidas preventivas serían la ventilación natural o mecánica, una buena hidratación y el uso de ropa adecuada y las pausas activas. Para el riesgo por vibraciones, las medidas preventivas serían el mantenimiento de los equipos, la reducción de los tiempos de exposición. Para el riesgo de golpes o atrapamientos o caídas, las medidas preventivas serían la señalización, la mejora del orden y el almacenamiento y capacitación de tránsito seguro. Para el riesgo por sobrecarga física por peso excesivo, las medidas preventivas serían reducir los pesos de las cargas y implementar el uso de ayudas mecánicas. Para el riesgo por movimientos repetitivos, las medidas preventivas serían la rotación del personal o pausas activas. Y para el riesgo por posturas forzadas, las medidas preventivas serían el ajuste de alturas de trabajos, como las mesas ergonómicas y capacitaciones en higiene postural. Y por la duración y frecuencia excesiva, las medidas preventivas serían los descansos programados o pausas activas. Bueno, compañeros, esta es toda mi sustentación sobre mi propuesta de trabajo de grado. Espero la hayan podido entender. Muchísimas gracias.